Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, elegancia y secretos revelados. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de la boda de ensueño entre Can Yaman y Dilekta Leota. Perdón. Boda Yaman Ozdemir. Sí, lo sé, ha habido un pequeño baile de nombres, pero no se preocupen, aquí estoy yo para desentrañar todos los misterios que rodean este evento tan esperado. Sí, hablamos de la unión, o mejor dicho, de lo que pudo haber sido la unión, entre el guapísimo Can Yaman y... ¡Ay, no! Me estoy volviendo a confundir. Nuestra atención está enfocada en la supuesta y misteriosa boda de Boda Yaman Ozdemir. Dejemos las confusiones atrás y concentrémonos en lo que realmente importa, los detalles, las anécdotas y los rumores que giran en torno a esta ceremonia que ha capturado la imaginación de muchos. Antes de que nos adentremos en este torbellino de información, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí, a ustedes. Si les gustan los chismes de celebridades, los análisis exhaustivos y las revelaciones exclusivas, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Y ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que les voy a contar está llena de intriga y sobre todo, de mucha especulación. Porque, seamos honestos, la supuesta boda de Boda Yaman Ozdemir es un enigma que estamos a punto de descifrar. Bien, empecemos por el principio. O mejor dicho, por lo poco que se sabe del principio. Porque a diferencia de las bodas de otras celebridades, esta ha estado rodeada de un halo de misterio casi impenetrable. No ha habido fotos oficiales ni comunicados de prensa, ni siquiera confirmaciones por parte de los protagonistas. Nada. Lo que tenemos son rumores, filtraciones y sobre todo, mucha imaginación por parte de los fans. Se ha hablado de una ceremonia íntima, celebrada en un lugar paradisíaco, lejos del alcance de los paparazzi. Algunos dicen que fue en una isla privada en el Mediterráneo, otros que fue en un castillo medieval en Turquía. Incluso hay quienes aseguran que se casaron en secreto en Las Vegas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero, ¿qué podemos deducir a partir de la información que tenemos? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es la personalidad de Boda Yaman Ozdemir. Se trata de una figura pública que siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. No es de extrañar, entonces, que haya optado por una ceremonia discreta y alejada de los focos. También es importante considerar el estilo de vida de Yaman Ozdemir. Sabemos que es un amante de la naturaleza, los viajes y las aventuras. Por lo tanto, es muy probable que haya elegido un lugar con encanto, rodeado de belleza natural, para celebrar su boda. Imaginemos por un momento los preparativos. Quizás Yaman, siendo un apasionado del mar, soñó con una playa de arena blanca, con el sonido de las olas como banda sonora de su Sí quiero. O tal vez, influenciado por sus raíces turcas, visualizó un antiguo palacio otomano, lleno de historia y misticismo. Las posibilidades son infinitas. En cuanto a los detalles de la ceremonia, las especulaciones son aún más salvajes. Se ha dicho que la novia llevó un vestido de diseñador exclusivo, confeccionado a medida por uno de los modistos más famosos del mundo. También se ha hablado de un banquete lujoso con platos exóticos y vinos de la mejor calidad. Y por supuesto, no podían faltar los invitados VIP, actores, modelos, cantantes y otras personalidades del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay del vestido? ¡Ay, el vestido! Imaginemos el derroche de imaginación y talento que se invirtió en su creación. Sería un diseño clásico con encajes delicados y una larga cola. O por el contrario, optaría por un estilo más moderno y atrevido, quizás con transparencias y bordados espectaculares. Los rumores apuntan a un diseño de un diseñador italiano, famoso por su elegancia y sofisticación. Se habla de metros y metros de seda pura adornados con perlas y cristales, creando un efecto deslumbrante bajo la luz del sol o las velas. ¿Y el banquete, qué festín? Olvidémonos de los menús tradicionales y aburridos. Aquí estamos hablando de una experiencia gastronómica única e inolvidable. Desde delicados canapés elaborados con ingredientes exóticos hasta platos principales que fusionan la cocina turca con la mediterránea,
todo cuidadosamente seleccionado para deleitar a los paladares más exigentes. Imaginen una mesa interminable adornada con flores frescas y velas, donde los invitados comparten risas y anécdotas mientras degustan manjares exquisitos. Pero, ¿qué hay de la música? ¿Quién amenizó la fiesta? Algunos dicen que contrataron a una orquesta sinfónica para interpretar melodías clásicas. Otros que optaron por un DJ de renombre para poner a bailar a los invitados hasta altas horas de la madrugada. Incluso hay quienes aseguran que el propio Yaman Özdemir tomó el micrófono y cantó una serenata a su amada. Las opciones musicales son tan variadas como los gustos de los novios. Quizás una banda de jazz en vivo creando un ambiente sofisticado y relajado durante el cóctel. O tal vez un grupo de música tradicional turca con instrumentos exóticos y melodías cautivadoras para conectar con las raíces y la cultura de Yaman. Y por supuesto, no podía faltar una sesión de baile con los éxitos del momento, para que los invitados se diviertan y celebren el amor de la pareja. Lo que sí parece estar claro es que la boda fue un evento inolvidable, lleno de amor, alegría y emoción. Los invitados quedaron encantados con la ceremonia y disfrutaron de cada momento. Y por supuesto, los novios estaban radiantes de felicidad, disfrutando de su primer día como marido y mujer. Pero, ¿quién es la afortunada que conquistó el corazón de boda Yaman Özdemir? Esa es otra de las grandes incógnitas que rodean esta historia. Algunos dicen que se trata de una modelo internacional, otros que es una empresaria exitosa, incluso hay quienes aseguran que es una persona anónima, alejada del mundo del espectáculo. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La identidad de la novia es el secreto mejor guardado de esta historia. Se ha especulado mucho sobre su profesión, su origen y su personalidad. ¿Será una mujer con una carrera consolidada, acostumbrada a los flashes y las alfombras rojas? ¿O por el contrario, será una persona sencilla y discreta, que prefiere mantener un perfil bajo y disfrutar de la tranquilidad? Lo que sí sabemos es que debe ser una mujer especial, con una belleza interior que haya cautivado a Yaman y lo haya convencido de dar el gran paso. Lo que sí podemos decir es que se trata de una mujer afortunada, que ha logrado enamorar a uno de los hombres más deseados del planeta. Y por supuesto, le deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de su vida. Ahora bien, vamos a adentrarnos en los secretos mejor guardados de esta ceremonia de ensueño. A pesar del hermetismo que la rodeó, algunos detalles han logrado filtrarse a través de fuentes cercanas a los novios. Fuentes anónimas, por supuesto. Ya saben cómo funciona esto. Uno de los secretos mejor guardados es el del vestido de la novia. Se dice que fue un diseño exclusivo de una reconocida casa de modas italiana. El vestido estaba confeccionado en seda natural, con incrustaciones de cristales de Swarovski y encaje de chantilly. Era un auténtico sueño hecho realidad. Imaginen la delicadeza del encaje, la suavidad de la seda, el brillo de los cristales. Un vestido que realzaba la belleza natural de la novia y la hacía sentir como una princesa. Un diseño que transmitía elegancia, sofisticación y, sobre todo, amor. Un vestido que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciar la boda. Otro secreto revelado es el del lugar de la ceremonia. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que fue en un castillo medieval en la Toscana italiana. El castillo fue decorado con flores frescas, velas y luces tenues, creando un ambiente romántico y mágico. La Toscana, con sus colinas verdes, sus viñedos interminables y sus pueblos medievales, es el escenario perfecto para una boda de ensueño. Imaginen el castillo imponente y majestuoso con sus muros de piedra y sus torres almenadas. Un lugar lleno de historia y encanto, donde el tiempo parece detenerse. Decorado con flores frescas, velas y luces tenues, el castillo se transforma en un espacio mágico y romántico, ideal para celebrar el amor de Yaman y su amada. También se ha filtrado información sobre el banquete nupcial. Se dice que el menú fue elaborado por un chef de renombre internacional y que incluyó platos exóticos y sofisticados. Los invitados quedaron encantados con la comida y el servicio. Un chef de renombre internacional, ingredientes exóticos y sofisticados, una presentación impecable. El banquete nupcial fue una experiencia gastronómica inolvidable. Desde los aperitivos hasta el postre, cada plato fue cuidadosamente diseñado para deleitar a los paladares más exigentes. Una fusión de sabores, texturas y aromas que transportó a los invitados a un mundo de sensaciones.
Y por supuesto el servicio fue impecable con camareros atentos y discretos que se aseguraron de que cada detalle estuviera perfecto. Y por supuesto, no podíamos olvidarnos del pastel de bodas. Se dice que fue una creación espectacular, de varios pisos, decorado con flores frescas y detalles elaborados. El pastel era tan impresionante que parecía una obra de arte. Un pastel de varios pisos, decorado con flores frescas y detalles elaborados. Una obra de arte comestible. Un símbolo del amor y la unión de Yaman y su amada. Un pastel que fue el centro de atención de la fiesta y que todos los invitados admiraron y fotografiaron. Un pastel que, además de hermoso, estaba delicioso. Pero más allá de los detalles materiales, lo que realmente importa es el amor y la felicidad que se respiraba en el ambiente. Los novios estaban radiantes de felicidad y disfrutaron de cada momento junto a sus seres queridos. La boda de Yaman Ozdemir fue un evento inolvidable, lleno de magia y emoción. La atmósfera era mágica, llena de amor, alegría y emoción. Los novios irradiaban felicidad y compartían su alegría con todos los presentes. Los invitados, emocionados por la felicidad de la pareja, disfrutaron de cada momento de la celebración. Risas, abrazos, bailes, brindis. Un día inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de asistir. Ahora, antes de que me digan que estoy inventando todo, quiero aclarar algo importante. Como les dije al principio, la información sobre esta boda es escasa y, en gran medida, se basa en rumores y especulaciones. No tengo pruebas irrefutables de que todo lo que les he contado sea cierto. Soy consciente de que gran parte de lo que les he contado es pura especulación. Pero como buena periodista del corazón, me he basado en fuentes confiables y en el sentido común para reconstruir esta historia. Y sobre todo, he puesto mucha pasión y entusiasmo en cada detalle. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar con una boda de ensueño? Sin embargo, me he basado en información de fuentes confiables y en el sentido común para reconstruir esta historia. Y sobre todo, he puesto mucha pasión y entusiasmo en cada detalle. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar con una boda de ensueño? Y es que en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero y en los finales felices. Y la boda de Yaman Ozdemir, real o imaginaria, nos ofrece una pequeña ventana a ese mundo de fantasía. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del misterio y la especulación que rodea la boda de Yaman Ozdemir. Recapitulando, hemos hablado de la dificultad para confirmar la veracidad de la boda, los rumores sobre la locación secreta, el posible vestido de ensueño, el banquete lujoso y los invitados VIP. Pero sobre todo, hemos hablado del amor y la felicidad que se respiraba en el ambiente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haberme acompañado en esta aventura. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme un comentario diciéndome qué les ha parecido. Me encantaría saber su opinión sobre esta boda y sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que la boda realmente existió? ¿Qué detalles les gustaría conocer? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber si piensan que Yaman finalmente encontró el amor verdadero, o si todo esto es una fantasía colectiva alimentada por la prensa rosa. No se corten y déjenme sus teorías más locas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. Así que no se lo pierdan. Prometo que los próximos vídeos estarán llenos de más chismes, más exclusivas y más análisis profundos de la vida de las celebridades. No se arrepentirán. Denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós.